Al comienzo de la civilización humana, en diversas sociedades las mujeres eran consideradas seres inferiores, careciendo de derechos y sin participación en los asuntos familiares, sociales y políticos. Se les prohibía gozar de muchos privilegios que los hombres tenían por el mero hecho de ser varones. Sin embargo, existió una ciudad en donde la cultura era totalmente distinta. Pues las mujeres eran tan importantes o incluso mucho más importantes que los mismos hombres, gozaban de educación, derechos y privilegios como todos los demás y llegaban a ser envidiadas y muy solicitadas por otras sociedades, pues se decía que estas mujeres eran casi perfectas. El hecho de que las mujeres espartanas de la antigüedad fueran tan reconocidas en Grecia e incluso fuera de ella, se debía a que tenían mucha más libertad que cualquier mujer de la época. Incluso en otras ciudades se comentaba acerca de su reputación promiscua, y sobre todo se decía que eran mujeres controladoras, pues estaban inmiscuidas en todos los asuntos del marido. En Esparta, el nacimiento de un nuevo ciudadano era un suceso de gran trascendencia e incluso de temor, pues apenas la madre conocía al recién nacido. Una comisión especializada acudía a examinar minuciosamente a la nueva criatura, pues para los espartanos tener más ciudadanos era sinónimo de mejoramiento militar. Por lo que no permitían que un recién nacido con alguna malformación, alguna enfermedad o condición sobreviviera y de inmediato eran arrancados de sus hogares y exterminados. Según su creencia, esto permitía tener un estado militar completamente fiable, seguro y efectivo. De acuerdo con diversos relatos, se estima que es muy probable que el seguimiento a recién nacidos varones fuera mucho más exhaustivo que el examen de las mujeres, lo que denota el privilegio que poseían desde su nacimiento. Durante los primeros años, las niñas recibían los mismos derechos que los niños en cuanto a educación y alimentación, lo cual era muy extraño entre las polis griegas. Pues según las creencias de los atenienses, las mujeres estaban privadas de educación en todos los niveles y en muchas ciudades. Ni siquiera las mujeres de la realeza podían acceder a la educación, pues se consideraba un derecho enteramente masculino. Lo mismo sucedía en la alimentación, mientras que en Esparta las mujeres eran alimentadas con la misma cantidad y calidad que la de los niños. Los atenienses pensaban que las mujeres estaban destinadas a recibir menos porción de alimentos que sus hermanos, padres, tíos y esposos, ya que se consideraba que las mujeres debían estar preparadas físicamente para dar a luz y cargar a sus hijos. Por lo general, cuando los niños alcanzaban los 7 años de edad, eran arrancados de sus hogares y llevados a la Agogé, una famosa escuela militar espartana en donde eran educados con el mejor entrenamiento militar y la mejor enseñanza en varias artes. En cuanto a las niñas espartanas ocurría algo muy similar, pues se decía que cuando la élite espartana fundó la Agogé para los varones, también pensó en fundar la educación y entrenamiento obligatorio para las niñas. Sin embargo, las mujeres gozaban de una gran ventaja, pues no eran arrebatadas de los brazos de sus padres, sino que estaban condicionadas a criarse en casa junto a su madre, mientras se educaban bajo un sistema mucho más apacible. Además, tomaban clases de gimnasia y danza de manera obligatoria, pues se decía que estas actividades ayudaban a que las mujeres tuviesen hijos más sanos. Aunque la educación estaba limitada a la élite, todas las mujeres espartanas, al recibir una magnífica educación, sabían leer, escribir, e incluso aprendían en un instituto de enseñanza musical, en donde aprendían de música, instrumentos musicales, danza y poesía. En cuanto a la instrucción militar, se señala que las niñas espartanas cruzaban un régimen militar diseñado para que aprendieran técnicas de guerra, como luchar, lanzamiento de disco, jabalina, carreras, y tal como los niños, a tal punto que incluso aprendían a montar a caballo, y muy probablemente, eran partícipes de eventos sumamente importantes y prestigiosos que eran considerados eventos únicamente de hombres. A diferencia de las demás mujeres de la antigua Grecia, las espartanas contraían nupcias relativamente más tarde, pues se había establecido que las mujeres debían tener como mínimo 18 años para casarse. Incluso las jóvenes se casaban con hombres más o menos de su misma edad y no con hombres tan mayores para ellas, ya que así se garantizaba el nacimiento de ciudadanos más sanos y fuertes. En su mayoría, las mujeres casadas estaban al mando del hogar, y tenían muchas más responsabilidades y libertades en cuanto a propiedades, familia y amistades. Esto se debía a que sus esposos estaban constantemente fuera de casa o muy lejos por temas de guerra, lo que les atribuía la potestad de comandar en el hogar,
incluso de ser las propietarias de la casa y demás bienes. Es por ello por lo que en muchas otras ciudades-estado de la antigua Grecia eran duramente criticadas, y decían que los hombres eran gobernados por las mujeres y además se asombraban por su gran riqueza, pues en aquel tiempo era muy común que las damas espartanas estuvieran llenas de lujos y bienes. Durante la época, lo más importante en Esparta era procrear, sobre todo que las mujeres dieran a luz a niños sanos y que supieran cómo criarlos, por lo que desde muy pequeñas se les obligaba a conservar cuerpos esculturales y atléticos y a mantener buenos hábitos. Además, antes del matrimonio durante algunos años de su adolescencia debían trabajar como niñeras, para que así se vayan familiarizando y sobre todo estén preparadas al momento de ser madres, por lo que eran consideradas madres preparadas, excelentes en crianza y educación de niños sanos y fuertes. Asimismo, antes de contraer matrimonio, las mujeres espartanas y sus posibles maridos pasaban por un exigente periodo de prueba, esto a fin de que se pudiera confirmar que la pareja tendría hijos que sirvieran a Esparta, pues de no ser así las bodas eran canceladas y buscaban a nuevos pretendientes. De igual forma, si el matrimonio se llegaba a dar, las mujeres espartanas estaban en todo el derecho de terminar su compromiso, si es que su pareja no podía tener hijos. Según los escritos, se narra que en muchos casos las madres podían tener hijos que no sean de su esposo, siempre y cuando sirviera al Estado espartano. Se dice que el trabajo más importante de la mujer en aquella época era la de tener y criar a los futuros líderes. Por lo que el ser madres era considerada una función similar a la de los hombres en el ejército, por lo que si una mujer llegaba a morir durante el parto era reconocida, y se ganaba el honor de que su lápida llevara su nombre como una verdadera guerrera, al igual que los hombres que caían en combate. Además, se narra que las mujeres espartanas se sentían muy orgullosas de tener muchos hijos, y sobre todo muy orgullosas de criar sabios y valientes guerreros. Habiendo adoptado las mujeres espartanas las mismas costumbres que el hombre, lanzándose a la arena y ejercitándose en el pugilato, llegaron a adquirir notable rudeza. Las espartanas disparaban un dardo como el hombre y se enorgullecían de su insensibilidad. Por lo que siempre se escuchaba a los guerreros espartanos decir a los extranjeros: nuestras mujeres no tienen debilidades de madre. A lo que muchos respondían diciendo: ¿cómo pueden tener las espartanas debilidades maternales si no conocen la ternura? Erigido el patriotismo en primera virtud, perdieron su ternura y sensibilidad maternal, y por eso la mujer espartana pudo decir a su hijo cuando se iba a la guerra y le entregaba el escudo: vuelve con él o sobre él. De igual forma, cuando era sabido que un hijo moriría pronto, las mujeres decían: que muera en combate entonces, pues su hermano le reemplazará. Asimismo, las madres de Esparta esperaban con ansias la llegada del correo cuando sus hijos guerreros viajaban al combate, y se dice que siempre preguntaban insensiblemente lo mismo: ¿qué noticias traes? El cartero respondía: tus 5 hijos han perecido. No te pregunto eso, ¿ha vencido la patria?, preguntaba la mujer desesperada. La mujer en Esparta, antes que madre era ciudadana, impulsaba a su hijo al combate, y si éste era cobarde o traidor, lo delataba, convirtiéndose en su verdugo. Así, existieron casos en los que las mujeres se sentían avergonzadas y se lamentaban por sus hijos cuando estos no demostraban valentía y, por el contrario, eran totalmente cobardes. Se decía que aquellos guerreros que huían de la guerra o que su cobardía los desplazaba del ejército eran motivo de vergüenza. Incluso muchas madres llegaron a matar a sus propios hijos por ser cobardes, ya que el miedo era la peor falta en un guerrero. Un claro relato que narra es la historia del traidor de Esparta. Pausanias era un alto general del ejército. Se cuenta que después de las revueltas impulsadas por él para tomar el mando, fue condenado a muerte, pues había fallado a su nación, pero Pausanias, al enterarse de su destino, decidió huir y refugiarse en el templo de Atenea, con el fin de despistar a la muchedumbre que lo perseguía y así escapar a otras tierras para salvar su vida. No obstante, Ciano, la madre del militar espartano, fue a buscarlo al templo para exigirle dar la cara y afrontar su destino, pero al ver la negación de su hijo lo tachó de cobarde y traidor y salió sumamente indignada del templo. Así Ciano salió de inmediato y tomó un ladrillo y lo colocó en la puerta del templo, haciendo que los demás la siguieran para atrapar a su hijo. De esta forma, sellaron las entradas al santuario por idea de la madre de Pausanias,
y lo encerraron por varios días hasta que estuvo al borde de la muerte, para posteriormente sacarlo y dejarlo morir fuera del templo. Así se demostró que las mujeres espartanas estaban educadas para ser ciudadanas y amantes de la nación, antes de madres en casos de cobardía. A diferencia de las demás polis, en Esparta todas las mujeres ciudadanas estaban más preocupadas de tareas como la gobernanza, logística, agricultura, mando del hogar, política, que en tareas que eran denominadas para mujeres como coser, cocinar, limpiar. Por lo que revolucionaron la estructura social en la antigua Grecia, pues se mostraban como mujeres de poder. Sin embargo, únicamente las mujeres libres gozaban de dicho derecho, ya que las esclavas eran explotadas en las tareas denominadas para mujeres, quienes compensaban sobre todo el quehacer doméstico. En la historia se dice que las mujeres espartanas eran tan liberales que llegaban a los gimnasios, entrenamientos y demás actividades semidesnudas y en muchas ocasiones desnudas completamente, pues se creía que este era el método perfecto para acabar con la imaginación lujuriosa de los jóvenes soldados, y así convertirse en mejores guerreros, por lo que al final las mujeres perdieron el pudor y en los hombres el deseo sexual desenfrenado. En aquella época las mujeres fueron el eje fundamental en Esparta y a pesar de ser duramente criticadas, estaban siempre al pie de la batalla para defender a su patria, ya que se dice que en tiempos de guerra las mujeres eran ordenadas a retirarse cuando el enemigo se acercaba, a lo que muchas respondían diciendo: estamos resueltas a morir o vencer al igual que ustedes. Nos ofenden severamente pensando que somos bastante cobardes para huir de nuestra patria. Las mujeres espartanas fueron muy afortunadas, pues gozaban de derechos que en otros estados no existían, y aunque los demás colonos de otras polis griegas se indignaban al ver su libertad, ellas jamás sintieron miedo de hablar en público, de dar su opinión, de alzar su voz. Eran escuchadas y alentadas por sus esposos, y con los años la ley se convirtió en una costumbre,